Buenas noches, compañeros de enseñanza, Escuela Ética, Escuela Mito, Escuela Logos Arete. Quiero darles gracias por la oportunidad que se me está dando de hacer una integración de la película Matrix para este concilio de aliados. Este análisis iniciático fue una apuesta mía de hacer una integración. Dicha apuesta fue ubicada en la sesión anterior donde tuvimos la reunión, pero por motivos de problemas técnicos que van muy ligados a mi falla, se genera una situación donde pudimos ver los dos polos, porque estábamos hablando en la tercera sesión en la tercera película de la integración de dos polos. Entonces, para mí era muy importante tomar esta apuesta porque era la única forma en lo real de hacer una integración de los dos polos. No hubo oportunidad, yo ganó en ese momento, pero bueno, la apuesta se hizo y ahorita la intención es que mi sujeto esté a la altura de todos ustedes para que esta sesión les sirva de algo y les sirva de mucho además. Gracias. Bueno, también dar las gracias a Cristian, a Juanar y a Matías Brindisi. Perfecto. Vamos a comenzar con la película, con la integración. Si nos acordamos, vimos 3 películas de Matrix, la trilogía, y en diferentes películas vimos diferentes temáticas. Por ejemplo, en la película 1, nosotros, en la Escuela Mito, vio la película desde los mitos. En el mito que abordamos, se abordó el mito de Hércules. Como podemos ver, Hércules representa al hijo de Dios que ha emprendido un viaje de voluntad al centro de su ser divino. Un viaje que implica disciplina y desarrollo heroico con su valentía de su verdadera naturaleza superior. Así emergerá un ser que usará los destellos de su inteligencia superior para caminar a través del mundo en una búsqueda de la construcción heroica de su divino interior. Y esto lo va a tener hasta que tenga la certeza de que lleva dentro todo el potencial para despertar su naturaleza esencial. ¿Cuándo sucede esto? Cuando conoce su falla. En los 12 trabajos de Hércules están descritos los caminos del sendero de la vida como experiencia para desarrollar una inteligencia superior limitada a la inteligencia divina. En la medida que se profundiza en los 12 trabajos de Hércules y su recorrido por el gran zodiaco del cielo, te puedes aproximar a ti mismo a través del lenguaje, porque tú también eres parte del hombre común, pero también eres parte de la sabiduría universal. El Kybalión es las leyes universales del hermetismo, hecho por Hermes Trismegisto, y obviamente en ese libro podemos ver cómo él nos explica cómo es arriba es abajo, como adentro es afuera. Cuando yo en el video que hice sobre la arquitectura hermética, explico cómo el ser humano se integra a través de las formas geométricas, a través de la divinidad interior y de la divinidad del universo. Esa divinidad se atraviesa o se conecta a través de las formas y a través de la integración de ellas. En la pirámide de Giza y sobre todo la esfinge, establece una conexión con la divinidad a través del cielo, a través de las constelaciones, y en los signos del zodiaco se puede ver eso. Entonces, ahí estamos viendo un principio hermético en donde, como es adentro es afuera, se puede ver que lo que tienes en el universo es lo mismo que tienes dentro de ti. Lo explicaré más adelante. En la película 2 vimos la película, analizamos desde las estructuras psíquicas, el diagrama de Peirce. En el cuadrante de lo posible, les voy a poner unos ejemplos que vi rápidamente para hacer esta introducción. Entre los inicios, el yo se expondrá en espera de justificación o culpar afuera. Sion, en el caso de la película, era un lugar donde para llegar a él se tenía uno que seguir avanzando para lograr pasar ese cuadrante. Después, en el cuadrante de la falla, en el desde dónde, por ejemplo, antes de entrar a hablar con Neo, con la pitonisa, él se encuentra ante una esfinge que le obliga a que su deseo sea válido para acceder a la pitonisa. Ahí él activa el guerrero
y los guerreros de conocimiento. Él lo que está haciendo ahí es reconociendo que tiene una falla. Así, cuando accede a la pitoniza, le ubica situaciones del mismo, lo que está considerando su falla en ese cuadrante. Lo hace consciente de la falla en ese cuadrante a Neo. Posteriormente, cuando avanza y logra hacer una diferencia, es por ejemplo cuando están atacando los centinelas. Todos huyen, ya que es imposible combatir a los centinelas. Entonces Neo, que es en ese momento al menos uno, que es una persona que no huye, por lo tanto él se mantiene en su deseo de seguir adelante y logra sostener esa diferencia ante los demás. Eso es lo que se juega en el cuadrante de al menos uno. Y bueno, en el cuadrante del crecimiento, con otro ejemplo, veo cómo Neo comprende su misión y le toca ir al cuadrante del crecimiento, donde lo espera el yo, o sea Smith, para pelear con él, y la pelea continúa en una lucha eterna, pero solo ahí él es capaz de crecer. Cuando vuela y sale volando, él obviamente es que se sostiene en la enseñanza, o se sostiene en el entramado, y emerge como sujeto, cuando él sale volando en ese caso. Eso son unos ejemplos de la película 2. Obviamente es un trabajo que desarrollamos entre todos. Luego, en la película 3 vimos la película Matrix desde las dualidades. Y esas dualidades quiere decir dialéctica. La dialéctica es un significado de dos leyes por los cuales rebotamos todo el tiempo. Dos programaciones son los límites de mi discurso, ante los cuales uno va de un polo al otro. Por ejemplo, hablando de unas leyes del Kybalión, la ley del péndulo, ¿qué es un péndulo? Es una dialéctica que va de un lado al otro, donde hay un foco superior y un foco inferior. Uno se la pasa en la vida pendulando de un lado al otro, y luego la gente piensa que las cosas o son de una forma o son de otra forma. La gente, al entrar en enseñanza, suele ocurrir que se le active el otro polo, por lo cual, si bien cuando vivía antes de ser iniciado, él pensaba de una forma, pero cuando entra a la enseñanza normalmente cambia al otro lado. Pero eso no es la idea. La idea de la enseñanza es integrar. Una dialéctica en estas dos leyes es integrar el discurso para que uno pueda emerger como sujeto. Todo tema tiene que considerarse tres vertientes, o sea, la dialéctica tiene tres situaciones que considerar. La topología es donde están ubicados los dos polos. La economía, cuántos elementos existen en una situación. Y la dinámica, cómo se mueven esos objetos dentro de esa situación. Y bueno, y cómo se integra además la función paterna dentro de esa dialéctica. En esa dialéctica, en la película encontramos, por ejemplo, la dialéctica de máquinas contra hombres. El argumento central de Matrix es la guerra de los hombres versus las máquinas. Por lo tanto, aquí tenemos una dialéctica hombre-máquina. Lo automático del psiquismo es tachar uno de los dos polos para estar uno sobre el otro. Es decir, los hombres siempre quieren exterminar a las máquinas para sobrevivir, y las máquinas siempre quieren aniquilar a los hombres para sobrevivir. O sea, o es uno o el otro. Lo idéntico y lo diferente entre estos dos polos es el foco superior, que es la sobrevivencia. Los dos quieren sobrevivir desintegrando al polo opuesto. Entonces tenemos el hombre de un polo, en un polo, a la máquina en otro polo, y bueno, tenemos la integración como un foco superior. Y aquí está al revés, debe estar al revés. En la escena final de la película, Neo reconoce esta dialéctica y busca un polo superior, la negociación de la paz en donde sobrevive el ser humano y sobrevivan las máquinas. Y esto hace que el resultado genere otra situación muy diferente. Como pueden ver, esto fue un pequeño resumen de las tres películas, desde los puntos que lo vimos, desde los mitos, desde las estructuras psíquicas y desde las dualidades. Pero ahora mi apuesta es integrar un elemento adicional que nos va a ayudar mucho a entender qué es una dialéctica, a entender cómo se integran las formas o cómo se integra la geometría. Entendamos una situación. En el Kybalión hablan de una ley que es la del ritmo. Y ese ritmo y esa forma de manejar las cosas, si ustedes recuerdan, hablamos de sección áurea, hablamos de ritmo, hablamos de sonidos. Si la realidad la creamos a través de sonidos, entonces, ¿cómo vamos a conectar esos sonidos
si estamos abajo o estamos en la tierra o estamos en un polo que no es el divino, porque recuerden que estamos en dos polos. Entonces, ¿cómo conectarnos con esa divinidad? Los antiguos hacían construcciones, si bien la enseñanza está básicamente graficada a través de una cruz, y esa cruz no son más que dos leyes herméticas, que es como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Eso ya por sí nos dice que la enseñanza tiene un símbolo, tiene una forma gráfica, y eso se representa. Luego viene la proporción áurea. La proporción áurea nos permite entender un lenguaje. Si ustedes han hablado del discurso áureo, cómo la gente va entendiendo. Por ejemplo, hay una forma de hablar con el diagrama de Peirce, donde la gente va estableciendo un recorrido en el cual la apuesta que uno hace de un resultado lo ve desde los inicios, lo ve desde su falla en el desde dónde, lo ve con una posición al -1 cuando entra a los cuadrantes individuales, y bueno, y también se ve el trabajo que le cuesta al sujeto crecer y tiene que mantenerse, no desaparecer, y no irse. Entonces, cuando uno hace un discurso, cuando uno hace una apuesta desde ese método, pues obviamente los resultados son magia. Entendamos que el yo se cree completo. El yo representado en la geometría es un círculo. La geometría sagrada es un lenguaje de Dios que utiliza para crear una ciencia, en donde la estudia la armonía y el cosmos y al individuo. La geometría sagrada es descubrir los secretos y recuerdos del presente y del futuro, como una metáfora de revelación del espíritu y del universo. Es la huella digital de la creación. En la Génesis, todas las formas es el camino para comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero vamos a la geometría sagrada, que estudia las proporciones, los patrones, los sistemas, los códigos y los símbolos que representan la fuente de la vida y del espíritu. Si vemos la dualidad, lo podemos tratar de entender desde la geometría sagrada. La gente vive en dualidad, básicamente vive en 4 paradigmas imperantes: la economía, la política, la religión y la ciencia. En un polo está el polo del miedo, de la carencia, el no puedo, el no debo, el no quiero, no se puede, no se cura. Y luego por el otro lado, en el otro polo, tenemos el amor, la abundancia, puedo, debo, quiero, se puede y se cura. Estas dualidades obviamente nos han convertido en máquinas y nos han convertido en sujetos que no creamos realidad, porque obviamente el yo se cree completo y como se cree completo nos mantiene separados. Esto es una dualidad. Desde la enseñanza hermética, un elemento fundamental en la enseñanza es la figura paterna. La figura paterna es la que le hace el corte al círculo, y ese corte permite hacer la integración. ¿Qué es la figura paterna? Es un referente que se tiene que cumplir, es integrar los dos polos con tu falla, considerar tu falla para que no te creas completo. Es el que te da la direccionalidad para generar magia. Y bueno, viendo desde la película, en las dualidades, tenemos el caso de cuando Neo era una persona común y corriente, donde tenía del otro lado a Smith en la realidad. Y bueno, tenemos el que crea, cuando él accede al -1, él se vuelve Neo, ya el que conocemos de la película. Y bueno, pero para ese momento él tenía que reconocer la falla. Y en el centro encontramos el ser que emerge como sujeto. Pero si se fijan en este lugar, tenemos un triángulo. Ese triángulo que tenemos aquí son 3 elementos. Pero bueno, normalmente eso es lo que se habla del New Age, y nadie considera este punto es fundamental. La pirámide de Giza, la geometría sagrada y las construcciones tienen este elemento. Obviamente no se ve porque es oculto, y ese elemento es el que hace que la integración se dé. Si vemos estos símbolos en este lugar, podemos ver esta pirámide invertida y esta pirámide elevada, y entonces estamos viendo cómo los dos elementos se juntan, y al juntarse están creando, si tienen un poquito de imaginación, están formando un toroide visto en planta. Esto es un toroide. ¿Por qué? Porque el centro es el que habita el mago.
En julio 22 de 2009, en los campos de trigo, aparece este símbolo en donde tenemos los tres elementos, y en este lugar es donde está integrado este elemento que es la figura paterna. Bueno, tenemos, si lo ven de frente, este mismo son dos triángulos ubicados en el centro. ¿Qué pasa con el centro? El centro es donde está el mago, aquí es donde emerge el sujeto, aquí es donde está la falla, aquí es donde están los dos polos. Para que nosotros podamos crear realidad propia, tenemos que integrar esta falla y considerar la falla. Pero esto que tenemos al centro es el referente que se tiene que ubicar para poder lograr esa magia. Si vemos en el caso de la película de Matrix, podemos considerar también el tema de Hércules, en donde Hércules está formándose a través de la integración de la falla. O sea, los dos trabajos de Hércules nos sirven para entender cómo el hombre se va desarrollando para emerger como sujeto. Obviamente tiene que considerar la falla. Entonces esos 12 trabajos nos han servido para entender desde el mito de Hércules cómo el sujeto emerge y cómo se desarrolla. Obviamente tenemos que considerar que hay que hacer un recorrido hermético en el cual tenemos que recorrer todos los caminos. Hay que considerar la falla, y entonces en ese momento tenemos la posibilidad de poder hacer magia. Y como podemos ver, si vemos esta foto donde tenemos a la iglesia, tenemos a Giza y tenemos a la Esfinge, y luego acá podremos ver que tenemos a Giza viendo a las estrellas. Si vemos también por este lado a Neo, vemos este lado a Smith, y entonces aquí tenemos claramente un diagrama de Peirce que nos está de alguna forma estableciendo que la realidad está creada como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Porque Smith es afuera, pero ese afuera es él, ese es un espejo. Por lo tanto, Smith es él mismo. Por tanto, yo quiero dar las gracias por esta oportunidad que se me ha dado, y bueno, de alguna forma valorar su atención, y seguimos en la enseñanza. Gracias.